Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, buenos días para México. Estamos iniciando, se puede decir, el segundo lunes de este mes de abril, día 13. Este mes tiene 4 lunes. Las siguientes sesiones, si no hay cambio, sería Miguel Ángel y al final, y en la última, Oscar, aunque yo ya estaría viajando a México en la última. Pues bienvenidos, espero que tengan todos la guía, o bueno, al menos la hayan recibido. Si no, la tiene Chuy en el WhatsApp, en el app del WhatsApp, y la hayan revisado. Hoy vamos a tocar un poco todavía sobre los mensajeros divinos, así se les denomina, ¿no? Los seres que vinieron y que después se convirtieron en reyes, los reyes, la jerarquía, los reyes divinos que gobernaron en varios pueblos. Pero vamos a empezar. La, la dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo. Abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Del Brandyaranyaka Upanishad. Así sea. Bueno, aquí tenemos nuestras fechas, estamos a 13. También el mes de mayo tiene cuatro, cuatro lunes. Ahí estaré yo quizá en la mayor parte de los lunes, sí. Casi todos estaré, algunos estaré en República Dominicana, el primero, y después sí ya estaré en la Ciudad de México, ¿no? Y en Puebla. Las claves son las mismas y la hora y hasta ahora sí está correcta. Bueno, este es el, el nuevo cartel que nos hizo favor Chuy de mandar. El estudio que tiene ahora de las Collected Writings de H.P. Blavatsky. El tomo 12 en especial lo va a presentar el doctor Rey. Los horarios son los mismos y creo que las claves son las mismas. Están todos invitados. Esto lo promueve de alguna manera la federación. Así creo que es, pero bueno. Sí, iniciamos con dos personajes que ven acá. Asclepios, el del lado izquierdo de la serpiente, y también a Hermes con las dos serpientes en el caduceo. Dice Hermes, Orfeo, Cadmo, Asclepio, todos estos semidioses y héroes a quienes se atribuye la revelación de las ciencias a los hombres. No podemos negar que en esta parte de la doctrina de antropogénesis, la señora Blavatsky le dedica estas hojas, estas partes de estas estancias a una serie de seres que han traído la revelación de las ciencias a los seres humanos, ¿no? Que han estado en los niveles de dioses y después que han encarnado para ser grandes mensajeros o reyes divinos como han estado desde el principio vamos a decir, de las razas humanas, sobre todo a partir de la segunda y la tercera raza
la cuarta y principios de la quinta, la nuestra. Siempre hubo estos seres que estuvieron entre nosotros para traernos el conocimiento. Los ciclos cuando se llevaban a cabo y terminaban, por ejemplo, la raza Lemur, que fue destruida, entre comillas, se hundió parte de Mu, el continente Lemur. Pues cada vez que hay una catástrofe de este tipo y surgen otras tierras para la siguiente raza, esas calamidades destruyen pues, mucho de la cultura y del conocimiento. Y estos seres que en su momento aparecen en los panteones de los pueblos como dioses, como grandes mensajeros, como por ejemplo Hermes, Asclepios, que está ahí es el gran curador, ¿no? Él curaba, era hijo de Apolo, tenía sus templos en Epidauros y en otros lugares, ¿no? Eh, Traen a los seres humanos revelaciones sobre el conocimiento, sobre las ciencias, en diferentes líneas. ¿Por qué? Porque se perdió cuando terminó los lemures, se perdió cuando los atlantes también desaparecieron en su continente, y los nacientes grupos que habían estado ya emigrando desde lo que quedaba de la Isla Blanca a lo que era una parte que estaba seca en Europa porque parte estaba sumergida, pues muchos no eran muy preparados y algunos lo eran, pero fueron los sacerdotes que probablemente llegaron a Egipto, otros a América, ¿no? Los olmecas, por ejemplo, pudiera haber algo de ello, ¿no? Pueblos muy antiguos, los mayas de alguna manera también, ¿no? Y, se habían perdido muchos conocimientos y estos mensajeros los renovaron. Dice el siguiente párrafo. A los Cabiris se les atribuye el haber revelado la gran merced de la agricultura, produciendo grano o trigo, lo que Isis y Osiris, el Kabir en un tiempo vivo. Isis y Osiris se puede considerar una divinidad dual, o un andrógino. Hizo en Egipto, se dice que Ceres lo hizo en Sicilia, otra diosa. Todos pertenecen a una clase determinada de divinidades. Ellas, después de hacer una labor como dioses, encarnaron y gobernaron en la tierra, en los pueblos a los que estuvieron ayudando. Por ejemplo, el caso de Osiris e Isis, ya como entidades humanas, ¿no? Pero con habilidades y capacidades muy grandes, divinas, ayudaron y aportaron al pueblo egipcio la influencia de las ciencias, ¿no? Y lo gobernaron de una manera increíble porque esa cultura es algo especial. El caduceo, ustedes saben, ven, así se le nombra al caduceo que lleva a Mercurio, el que está al lado derecho, ¿no? Y las dos serpientes eh, ascendiendo hacia la parte superior de la vara. Y el otro es la serpiente que tiene en la mano Asclepios, ¿no? El que cura. Dice, el caduceo de Mercurio muestra también que las serpientes fueron siempre emblemas de la sabiduría y prudencia, pues Mercurio, pues Mercurio es uno con Tot. Aquí lo que se compara a Mercurio, a Hermes o Mercurio, con Tot, el gran cien, es un ser divino con capacidades muy elevadas, ¿no? Con sabiduría, que guió al pueblo egipcio. Se puede decir que después de los seres, los dioses o los reyes o faraones semidivinos que gobernaron, todo tenía, se puede decir, la preponderancia por la sabiduría que ostentaba. El dios de la sabiduría con Hermes y así sucesivamente. Las dos serpientes enroscadas alrededor de la vara son símbolos fálicos de Júpiter y otros dioses, que se transformaron en serpientes con objeto de seducir a las diosas solo para la imaginación impura de los simbologistas profanos. Esta es una versión
como dicen, equivocada, ¿no? Las serpientes tienen una función, por ejemplo, la más frecuente y conocida es que las dos serpientes representan las dos canales que están junto a la espina dorsal, ¿no? La serpiente de un lado, la de la izquierda, es Ida, que es la que baja, cuando ustedes y yo inspiramos, baja la energía por ahí, y Pingala es la otra, la que sube. Y en medio de la espina está otro canal importantísimo, porque está ligado a los chakras, ¿sí? Y es ahí, por ese canal, donde fluye la energía kundalini cuando es despertada. Y de alguna manera este símbolo, dices, cuando asciende la energía hasta la parte del chakra que está en la coronilla, pues se eleva, el individuo se vuelve un ser divino, un ser superior. Hay una realización como ser humano. El símbolo es mucho más rico de lo que imaginamos. La serpiente ha sido siempre el símbolo del adepto y de sus poderes de inmortalidad y conocimiento divino. Mercurio, en su carácter psicopompo, que tiene que ver no solamente como mensajero de Zeus o de Júpiter, sino también como guía a los muertos, a las almas, al más allá. Conduce y guiando a las almas de los muertos al Hades con su caduceo y hasta despertándolas a la vida con él. Es una sencilla y transparente alegoría. Por supuesto, eh, esta alegoría del caduceo y de no solamente que conduce a las almas al Hades, a los muertos, a las almas que han desencarnado, sino también las despierta, tiene que ver mucho con la realización de las dos, de Ida y Pingala y Sushuma, que entra por el medio, así se le llama al canal en medio, activando los chakras. Recuerden que los chakras se activan del chakra del pecho, del corazón, hacia arriba, que es lo más importante, son los aspectos espirituales. Los demás deben ser, vamos a decir, purificados y limpiados esos chakras, pero uno debe tener cuidado con su manejo. Eso estuvo hace unos años muy en boga y que te despiertan los chakras y había cursos y eso generando muchos problemas a los estudiantes porque muchos de los instructores que se dedicaban y que ofrecían despertar a la serpiente Kundalini pues eran ignorantes, solamente habían aprendido en un curso cómo hacer algo y no estaban preparados. Tiene sus bemoles y tiene cierto peligro el exponerse en manos de alguien que no tiene suficientes conocimientos. Muestra esta el poder doble de la sabiduría, las dos serpientes, de la sabiduría secreta. La magia blanca, la del lado derecho, y la magia negra, la del lado izquierdo también. Muestra esta sabiduría personificada, guiando al alma después de la muerte y ostentando el poder de llamar a la vida lo que está muerto. Metáfora profunda si se piensa sobre su significado, como acabo de mencionarlo en la anterior imagen. Sí, tiene que ver no solamente como un guía al más allá, esa fuerza, sino también para realizarme, traerme a la vida verdadera, no a esta vida que aparentemente decimos que estamos vivos, pero lo más probable es que estemos dormidos, creyendo que estamos despiertos. Y es ahí donde estas energías nos pueden realmente despertar hacia la verdadera vida y no hacia esta artificial forma de vivir en la que estamos necesaria para evolucionar, pero es estar dormido, es una especie de sueño, ¿no? Envueltos en nuestros mundos personales, con nuestros problemas, nuestras necesidades, ¿no? Girando alrededor de ellos. Todos los pueblos de la antigüedad, excepto uno, reverenciaban este símbolo, la serpiente. A la excepción consiste en los cristianos, que quisieron olvidar la serpiente de bronce de Moisés y hasta el reconocimiento de la gran sabiduría y prudencia de la serpiente, como dijo Jesús.
Sed sabios como serpientes e inofensivos como palomas. Hay un pasaje así que se le atribuye al Maestro Jesús. Fíjense que en esta situación en el desierto, cuando salieron los judíos de Israel, de Egipto, guiados por Moisés y Aarón, atravesaron, bueno, vamos a suponer que viajaron por cerca del Mar Rojo y atravesaron y estuvieron en el desierto 40 años, es lo que dice más o menos la literatura bíblica. Ellos habían estado mucho tiempo bajo la influencia de los dioses egipcios y era un pueblo todavía joven, aun si no había madurado. ¿Qué pasó? Que en la primer descuido que tenía Moisés, ¿no? De que hacía alguna cosa, se retiraba o iba a hablar con Jehová o con quien fuera, porque en realidad ahí puede ser, sí, puede ser que sea Jehová, no vamos a negar. Eh, luego los judíos hicieron unas figuras, influidos quizá por los pueblos a los que atravesaban en el desierto, y empezaban a adorar. Me parece que en la segunda vez que ocurrió, porque la primera vez pues les tiró las tablas de la ley a los judíos, ¿no? Moisés se las dijo que no valía la pena todo lo que se hacía, por lo que ellos fácilmente caían como niños, caían en la idolatría, ¿no? Es lo que así menciona. Y la segunda vez, Jehová les mandó un castigo, como que las serpientes les mordieran en los pies, del carcañal o algo así. Y creo que se murieron 3,000, algo así. O sea, no estoy muy seguro ahorita de ese pasaje. Entonces Moisés pues oró a Jehová o a Dios o a Elohim, ¿no? Sí, ahí vamos a hablarlo así. Y le dijo que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un poste y todos los enfermos por picadura de serpiente pues miraran hacia la serpiente de bronce y se iban a curar. Esto nos viene a decir que aquí la simbología, aquí en este caso, es positiva. También ahí está el aspecto oscuro de la serpiente negativa, ¿no? Y incluso en psicología, si ustedes tienen un sueño donde la serpiente está erguida, es positivo, ¿no? O está subida a un árbol. Pero si se arrastra sobre la tierra, es de tipo erótico, sexual. Entonces aquí, pues, se está viendo que el condicionamiento dogmático de los cristianos que ven demonios por todos lados, pues hicieron que la serpiente fuera un símbolo del demonio, ¿no? Aunque las palabras del Maestro Jesús pues la reivindican, ¿no? Dice, sed sabios como serpientes e inofensivos como palomas. También los chinos tenían una de las naciones más antiguas de nuestra quinta raza. Hicieron de ella, de la serpiente y del dragón, el emblema de sus emperadores, que son así los sucesores. Aquí la señora Blavatsky nos dice que los sucesores, los emperadores que sucedieron al primer emperador chino que unificó China a base de hacer un matadero de gente, pero bueno, habían ido degenerando eh, porque las serpientes o iniciados, o sea, realmente el símbolo de la serpiente, algunos grandes iniciados se autodenominaban nagas, que es el término para serpientes, creo que en sánscrito, que gobernaron a las primeras razas de la quinta humanidad, que eran reyes divinos. El trono del emperador es la sede del dragón. Si ustedes ven ese trono, ahí tiene a 2 dragones. Y los vestidos de la corte estaban bordados con figuras de dragones, por supuesto. Esto es para señalar el aspecto importante que era para muchos pueblos, para una gran parte de pueblos, la serpiente o los dragones, que eran más o menos correlacionados. Y no solamente ver los símbolos desde el punto de vista oscuro. Los aforismos de los libros más antiguos de China, por otra parte, dicen claramente que el dragón es un ser humano, a la par que divino.
Hay una tradición en la magia que algunos grandes magos muy poderosos que existieron, probablemente no solo en la alta Edad Media, sino, perdón, antes de Cristo, en la época antigua, tenían como contraparte oscura un dragón. O sea, que era un símbolo de su oscuridad, de su sombra, vamos a decir. Esto no es nada difícil de percibir en los poderes tan inmensos que llegaron a tener algunos grandes magos en la antigüedad, sobre todo en Egipto, pero mucho más los atlantes, supongo, y algunos de los lemures. Su sabiduría y virtud, o sea, releo el pasaje, dice, los aforismos de los libros más antiguos de China, por otra parte, dicen claramente que el dragón es un ser humano, a la par que divino. O sea, humano y divino. ¿Qué quiere decir? Material y espiritual. La dualidad, la polaridad. Hablando del dragón amarillo, jefe de los demás, el Tuan Jing Tu dice, es un libro, ¿no? La sabiduría y la virtud son insondables de estos seres. No ven, no va en compañía y no vive asociado. Es una zeta. Vaga en los desiertos más allá de los cielos. Va y viene cumpliendo el decreto kármico en las épocas debidas de si existe la perfección se muestra, de, de lo contrario permanece invisible. O sea, cuando las condiciones son adecuadas, vamos a decir, hay etapas de desarrollo y perfección en la humanidad, pero no material, sino interior, él puede aparecer, estos grandes sabios aparecen, se muestran. Y de lo contrario, si estamos en épocas oscuras, donde ahorita no ha de haber casi ninguno, seguro, permanecen invisibles de acuerdo a la enseñanza. O sea, es como un calificativo a grandes sabios, ¿sí? ¿No? De grandes dragones de sabiduría. Y finalmente termina esta parte de los dragones, dice, y Lulan asegura que Confucio dijo, el dragón se alimenta en la pura agua de la sabiduría y se recrea en la clara agua de la vida. Está hablando de un ser superior, de un ser divino. Se recrea en la agua de la sabiduría y vive para beneficio de la humanidad. Eh, Hablando de estos dragones, siempre hubo de todos lados, o sea, la polaridad siempre existió. A veces algunos eran más oscuros que ustedes han leído a Castaneda. Verán que ahí habla Don Juan, uno de los brujos ahí más importantes en el norte de México. Y Don Juan, vamos a decir que era más del lado de la luz. No quiero decir que no tenía su oscuridad, pero él tenía unos compañeros brujos que eran más oscuros y más peligrosos. Y él les decía a Castaneda que se tenía que tener cuidado con esos brujos. La brujería no significa la maldad en general. Los brujos pueden ser de luz y de oscuridad. Y no porque sean de luz no tengan oscuridad, pero hay una capacidad para controlar esa oscuridad. Y los de la oscuridad también tienen luz, pero hay una capacidad para limitar esa luminosidad. Eso es en términos generales. Hay excepciones en donde el brujo es brujo, del lado oscuro pero duro, y del lado de la luz, pues inevitable que siempre haya algo de la oscuridad. Vamos a entrar a un pequeño subpárrafo que está antes de tocar el tema de Lucifer. Vamos adelante, más adelante hay un material que la señora Blavatsky toca sobre Lucifer y Satán. Va a llevar varias partes de las sesiones. ¿No? La siguiente todavía vamos a ver este tema de nuestros instructores divinos. Dice así, ahora bien, la Atlántida y la isla Flequiana no son los únicos anales que quedaron del diluvio.
La China tiene también su tradición y la historia de una isla o continente que llama Maligasima, lo que con Kenfer y Faber leen Maurigasima, parece Mauritania, por algunas razones fonéticas misteriosas suyas propias de Kenfer en su Chapán, expone la tradición. O sea, estamos hablando de seres divinos que estuvieron influyendo y ayudando a la humanidad y que sigue de alguna manera influyendo. La isla, debido a la iniquidad de sus gigantes, también me suena como a Ceilán, parece, porque Ceilán fue parte de Mu, el continente Lemur. Pero si es japonesa, tendría que estar más hacia arriba, ¿no? Hacia el Pacífico superior. Dice. La isla, debido a la iniquidad de sus gigantes, se hunde en el fondo del océano, muy probable cuando hubo el hundimiento de los lemures o los atlantes. Y Pereurium, el rey, el Noé chino, escapa solo con su familia gracias a un aviso de los dioses por conducto de dos ídolos, de dos imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar, aquí habla de un Noé chino, también ha habido un Noé hebreo o judío, y otros Noés mucho más antiguos porque ya han habido varios diluvios en la tierra. Recuerden que cada vez que una raza desaparece, o sea, termina su ciclo, las 7 rondas y termina su ciclo, entra en descanso las almas y el continente que estaba habitado por esa raza desaparece para dar oportunidad a un nuevo continente que surgirá en otra zona. A veces la destrucción es por fuego, erupciones volcánicas, o caen meteoros, o por hundimientos, se hunde en el mar. Entonces, ya ha habido varias, vamos a decir, hundimientos marinos. También la Tierra se ha movido en el eje, eso también ha de haber causado la inestabilidad de la Tierra. Dice, este príncipe piadoso y sus descendientes poblaron la China. Las tradiciones chinas hablan de las dinastías divinas, como en Egipto, como en los sumerios, como los caldeos, ¿no? De reyes con tanta frecuencia como la de otras naciones. Repito esta parte. Este príncipe piadoso y sus descendientes poblaron la China. Las tradiciones chinas hablan de las dinastías divinas de reyes con tanta frecuencia como la de otras naciones. Recuerden que los chinos, japoneses y casi todos este pueblo oriental son descendientes de los atlantes, son subrazas atlantes, los chinos. Nuestras razas, aquí ya entramos a la hindú, dicen todas, nuestras razas dicen todas que han salido de razas divinas, cualquiera que sea el nombre que se les dé. Bueno, si nos retrotraemos a la intervención de las jerarquías en la época lemura, en la tercera subraza de la lemur, cuando intervinieron para separar los sexos, para darnos la mente, etcétera, etcétera, pues realmente hemos salido de las razas divinas, además de ser divinos, porque nuestra parte espiritual es divina y eterna. Lo que ellos han hecho es intervenir para activar nuestra naturaleza septenaria y poder llevar a cabo el proceso de evolución. Y su participación de ellos es muy importante porque hubo una intervención de lo divino para ayudar a los hombres, que aún estábamos sin la mente y éramos andróginos, por supuesto, en una etapa. Ya tratemos de los rishis o pitris indios, que eran sabios, instructores sabios, o de los Chinag y Shang chinos, también hombres sabios, su hombre divino y sus semidioses, del Jingir y del Mulil acadio, de los acadios también, el dios creador y los dioses del mundo de los fantasmas, de Isis y Osiris y Tot egipcio, de los Elohims hebreos,
y también de Manco Cápac. Eso es de la progenie peruana. Manco Cápac fue un emperador inca. La historia es la misma en todas partes. ¿Qué quiere decir aquí la señora Blavatsky con citarnos a todos estos seres divinos y semedivinos, pues de los chinos, de los acadios, de los caldeos, de los hebreos, de los peruanos, de los hindúes, que hubo siempre una ayuda de parte de las jerarquías divinas de los dioses? Después de cumplir ciertos procesos, decidieron encarnar como humanos y ayudar gobernando a esos pueblos que todavía estaban muy primitivos a que conocieran la agricultura, el manejo de los metales, ¿sí? Ciertas ciencias como astrología, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los enseñaron, son instructores que les enseñaron a pueblos que estaban todavía en la formación, sobre todo en las etapas cuando la mente estaba todavía en ciernes, cuando se había despertado, pero que llevaría mucho tiempo llegar a tener una mente como, podemos decirlo lo de ahora. Creo que la tenían a lo mejor mejor que hoy, pero en teoría estaba todavía sin desarrollar totalmente. Cada nación tiene a los 7 y a los 10 rishis manus, ¿no? Nuevamente. Y Prajapatis, los 7 y 10 ki, o los 10 y 7 amensha, amshaspens, esos son los persas, los sabios persas. 6 exotéricamente, 17 anedoti caldeos, 17 sepirots, 17 sefirots, etc. Y abajo hay un comentario al llamado, dice, los Amenshapets son 6, si se excluye a Hormuz, su jefe y Logos, pero en la doctrina secreta es el séptimo y el más elevado, así como Ta es el séptimo Kabir entre los Kabiri. Ta es una divinidad egipcia, si es el que yo creo, ¿sí? Que era la divinidad principal en Memphis, ¿no? Lo que es ahora el Cairo, pero ya de Memphis no queda nada. Qué lamentable, no saben ustedes lo que fue esa ciudad. Yo no tengo, más o menos por los que he estudiado, y me imagino, ¿no? La belleza de una ciudad como fue Memphis, en Egipto. Entonces, nuevamente la señora nos habla de que estos seres divinos vamos a decir, se distribuyeron con todos los pueblos, todas las razas que existían, sobre todo al principio de la raza blanca, de la quinta raza, perdón, para darles instrucción, tanto en el Medio Oriente como en el Oriente. Y supongo que también en Europa, a los celtas, al haber tenido sus seres sabios, ¿no? sus patriarcas como los judíos que les hicieron ahí un, una divina. Vamos a encarnaron en seres sabios, ¿no? Sus profetas, que ayudaron mucho a, vamos a decir, no solo a guiar al pueblo, a inspirarlo, sino en las escrituras como Esdras, que pues hizo su labor ahí para formar la literatura bíblica o de la Torah, me imagino, judía. Cada uno y todos se han derivado de los primitivos Dian Shohans, de la doctrina secreta. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esos Dian Shohans, no solamente los arquitectos, Dian y Budas que eran los arquitectos, los Dian Shohans que eran los constructores, se distribuyeron por todos los pueblos de la humanidad, que así se les llama en la literatura secreta. Aunque Isis y Osiris en Egipto, Hormuz entre los persas, etcétera, etcétera. O sea, ellos derivan todos de los primitivos Dian Shohans o los constructores de las estancias del volumen 1. Yo he estado estudiando últimamente el volumen 1 otra vez, o sea, lo que es antropogénesis, no, cosmogénesis y el prefacio. La verdad que la versión me ha encantado nuevamente. He estado estudiando en el nuevo tomo
en la versión de los 2 tomos que ha publicado Juan Loma, que nomás está terminada la traducción del primer tomo, que es el que se ha publicado, y se está esperando el segundo tomo en castellano. La versión es muy buena. Yo sí seguiré recomendándola. La recomendó originalmente Martin Liederman, y no Ricardo, Martin, el que está en Crotona, en Los Ángeles, y dice que la encontró muy bien, muy buena. Entonces, por eso estamos tratando de introducirla. Si una de las ideas que tengo, porque no sé todavía cuando terminemos este Antropogénesis, así lo hemos hecho. La última vez que terminamos Antropogénesis nos volvimos a regresar a Cosmogénesis. Así fue, porque me lo pidieron todo. No sé si ahora va a ser así o quieren que vayamos a algún tomo, eh, otro tomo, ¿no? De los que están, o otra parte de la doctrina secreta, no lo sé. A mí sí me gustaría volver a Cosmogénesis, por muchas razones, pero valdría la pena que usáramos esa versión de 2 tomos. Incluso yo la tengo, el primer tomo lo tengo en electrónica y se podría, creo que Chuy ya lo ha mandado varias veces. Tiene letra grande, está bien. Yo se los insisto, vale la pena que lo veamos. A ver, repito el pasaje. Dice, cada uno y todos se han derivado de los primitivos Dian Hans de la doctrina secreta, o los constructores de las estancias del volumen 1. Desde Manún, Tot Hermes, Juanes Dagón y Edris Enoch, hasta Platón, Panodoro, todos nos hablan de 7 dinastías divinas, de 7 divisiones lemures y 7 atlantes de la tierra. O sea, siempre están ahí los séptuples de seres superiores ayudando al resto de la humanidad en cada una de las razas, que en un momento dado eran dioses, pero descendieron a formar parte de la humanidad para ayudarla a que se gobernara. Por ejemplo, yo que he estado estudiando más a la tradición egipcia, Osiris, además de gobernar, enseñó la agricultura, el manejo de la astrología, no, esa fue creo que Tot, el que estuvo metido en el tema de la astrología, pero mucho de las ciencias que el pueblo egipcio no tenía. O sea, yo ahí hago una especie de visión romántica, ¿no? Varios de los había habitantes en esa zona, ¿no? Vamos a hablar de hace 10.000 años, más o antes después del último diluvio, el que se hundió la Isla Blanca, ahí en el Pacífico, en el Atlántico, la Atlántida. Eh, en lo que era la zona de Egipto actual, habitaban vamos a decir, los habitantes primitivos de esa zona, una mezcla de nubios eh, con algunos otros pueblos que comerciaban con ellos, y probablemente había también una mezcla semítica, etc. Y llegan los sobrevivientes de la Atlántida, los atlantes que lograron sobrevivir, y empezaron a distribuirse por lo que estaba seco en Europa y en África, porque Europa estaba sumergida, Inglaterra estaba sumergida, España estaba dividida y sumergida en una parte del centro de Europa también, no estaba delineada como ahora la tenemos. Incluso quizá el tema es un comentario que hace Puruker, el tema de la momificación tiene que ver mucho con algo de la magia negra, pero bueno, yo no estoy totalmente convencido porque había ahí varias razones. Y que eso es de origen atlántico. Y tiene que ver mucho, si ustedes analizan, con los átomos de vida que se conservan en la momificación, no se van. Bueno, es un complicado tema ahí reelaborado. Pero sí lo que quiero decirles es que todos estos pueblos tuvieron a sus Manús, a sus Tot Hermes, a sus Juanes Dagones, a sus Idris Enoch, a sus Platones, a sus Sócrates,
dinastías semidivinas y grandes instructores de 7 divisiones lemures y 7 atlantes en la tierra. O sea, siempre hubo ese apoyo, sobre todo cuando empezaba la raza. De los 7 dioses primitivos y dobles que descienden de su mansión celeste y reinan sobre la tierra, enseñando a la humanidad astronomía, arquitectura y todas las demás ciencias que han llegado hasta nosotros. ¿Sí? Se vuelve a insistir acá la señora Blavatsky. Estos seres aparecen primeramente como dioses, como les venía yo diciendo, dioses creadores, y luego se sumen en el hombre naciente, o sea, entran al hombre, para surgir finalmente como reyes y gobernadores divinos. Entonces, no se nos haga raro que Zeus en algún momento fue parte de, de esas combinaciones que el pueblo griego tuvo, esas combinaciones entre dioses y seres humanos, ¿no? Yo cuando escucho la mezcla de dioses con las humanas y humanos con diosas, pues me recuerda mucho no solo a los lemures, ¿no? A la naciente humanidad que los dioses tuvieron que participar en la generación de seres humanos porque había pocos seres humanos en la Tierra y había que dar la pauta de despertar de la mente, sobre todo, que era una forma también de tener la mente despierta. Pero este hecho se ha olvidado gradualmente, sí, se ha olvidado, como muestra Vashnak. Bueno, les voy a decir, hay una, si la paleta de Palermo, como ya les dije en la sesión creo que anterior, no estoy seguro, en la paleta de Palermo, la voy a, creo que la tengo en internet, pero bueno, ahorita no la voy a poder sacar. Habla de las dinastías divinas en Egipto. Palermo tiene un museo egipcio inmenso. O sea, ustedes y yo nos vamos con la idea de que el Louvre de París y el British Museum en Londres son los más grandes. No, de cultura egipcia tienen mucho ellos, pero también Palermo en Italia. Tiene muchísima, y se recomienda mucho que se visite el Museo Egipcio en Palermo, Italia. Así lo digo. Tiene muchísimas piezas y cosas que llevaron también los italianos. Recuerden que hubo una época en que cada quien llegaba a Egipto y se llevaba lo que le daba la gana. Eso sí, pagaba y se llevaba. Y si no se lo sacaba y se lo robaba, como también lo hizo ahí nuestro queridísimo amigo, el que sacó el papiro de Ani. Eh, yo no tengo aquí el libro. Y el papiro de Ani, uno de los papiros más completos y más bellos, tenía 25 metros más. Y él lo dividió para poder sacarlo, si no, no hubiera podido, hubiera sido un rollo tremendo, ¿no? Entonces lo sacó en marcos, en cuadros. Y así lo encuentran ustedes en el Museo Británico, para que vean lo que se llevaban de Egipto antes, como les daba la gana a todos. A ver, volvemos a leer. Los egipcios mismos confesaban que la ciencia había florecido en su país solo desde el tiempo de Isis y Osiris, a quienes continuaban adorando como dioses, aun cuando se habían convertido en príncipes con forma humana, y añade al respecto del divino andrógino. Así era, ¿no? Osiris era, Isis y Osiris, era un andrógino que tenía los dos. Pero probablemente cuando se humanizaron, cuando Osiris decidió encarnar, hubo su pareja Isis tuvo, vamos a decir que se separaron, se puede decir. Se dice que este príncipe Isis Osiris construyó ciudades en Egipto, hizo cesar las inundaciones excesivas del Nilo, porque antes el Nilo arrasaba, ¿no? Y se llevaba todo y no había mucho control. Inventó la agricultura, el uso del vino, ¿no? La música, la astronomía y la geometría. Ayudada, por supuesto, por Thoth, que era uno de los grandes sabios, el más grande sabio que se puede reconocer. Y de Maat, el equilibrio, la justicia, etc.
Cuando Abdul Feda, es un escritor historiador árabe, en su historia anteislámica, dice que el lenguaje sabeo fue establecido por Set y Edris, que es Enoch. Set fue hijo de Adán. Este es un tema que ustedes deben ver. Un repasito en la Biblia, en el Génesis. Denle una lectura al capítulo, me imagino, entre el 1 y el 5 capítulos, lean. Si yo lo encuentro, se los muestro también en la siguiente sesión. O sea que no fue Caín y Abel. Esos no fueron hijos. Ya lo vimos eso, lo vimos en la sesión de cuando estábamos viendo la separación de sexo y las hermafroditas. Quiere significar la astronomía, o sea, transmitió Set y Enoch transmitieron la astronomía. En el Meleguanal, que es una obra, Hermes es llamado el discípulo de Agatodaimón. Agatodaimón es Set. Y en el otro relato, a Agatodaimón se le menciona como rey de Egipto. Sí, recuerdan que Set ocupó el lado oscuro de Osiris, que siendo de una manera una jerarquía, Set se convirtió en un personaje humano cuando entró en funciones en Egipto como el oponente, vamos a llamarlo así, que se oponía. Aparece en el mito famoso que conocemos como hermano de Set. Isis era hermana y esposa de Osiris. Y Neftis era esposa de Set. Y Horus era el hijo de Osiris y Isis, una cosa así. El mito lo hemos hablado muchas veces y bueno, tiene mucho significado. En el Selapas Geraldinius nos proporciona algunas tradiciones curiosas acerca del Enoch o Henoch, a quien llama el gigante divino. El historiador Ahmed Ben Yusuf el Tifas, en su libro de los diversos nombres del Nilo, nos refiere la creencia entre los árabes semitas de que Set, que más tarde se convirtió en el tifón egipcio, Set había sido uno de los 7 ángeles o patriarcas de la Biblia. Luego se convirtió en un mortal e hijo de Adán, después de lo cual comunicó el don de la profecía y de la ciencia astronómica a Jared, quien lo traspasó a su hijo Enosh. Entonces, fíjense esta imagen está en el Museo Egipcio en Cairo. Por un lado tienen al lado derecho, si ustedes lo ven de frente, a Set, que tiene un perfil muy raro, parece un oso hormiguero o un coyote, ¿no? Y del lado izquierdo está Horus. Y en medio está, se puede decir, el ser, que podríamos llamar el faraón en este caso, pero el ser equilibrado de las dos fuerzas. Vean que ambos le ponen la mano a la polaridad, ¿no? Del segundo logos. Set como en la parte oscura y Horus como la parte de luz. Ambos son la polaridad y que está en equilibrio. Este es un símbolo de equilibrio. Vean que los dos dioses traen en sus manos el ángel, alba, la llave de la vida. Este es maravilloso símbolo, estatuas magníficas de alguno de los faraones, pero que nos muestra la sabiduría que los egipcios manejaban. Fíjense que hay un templo en los que han ido a Egipto, lo han de haber visitado, se llama de Com Ombo. O sea, cuando van ustedes en el barquito, antes de llegar a Asuán, sale de Luxor, va bajando, pasan al templo de Com Ombo, se baja uno y lo visita. Tiene 2 galerías. Una de las galerías es la oscura y la otra de la luz. ¿No? Una está, me parece que es de Osiris o de Horus, y la otra es de Set. Es muy interesante la polaridad. Pero Comombo es un templo griego, ¿no? De los Ptolomeos.
pero vale la pena. Pero Enoch o Enosh, Idris también se le llama, el autor de 30 libros, era de origen sabeo, esto es, pertenecía a la Saba, a la Saba, una hueste. Estamos hablando de hueste superior, hueste angélica, supongo, porque es la única que se le puede llamar así. Habiendo establecido los ritos y ceremonias del culto primitivo, fue al oriente donde construyó 140 ciudades, ¿eh? De las cuales Edesa era la menos importante. Luego volvió a Egipto, cuyo rey fue. Pues sí, Enoch, bajo la imagen de Hermes, uno de los Hermes. Y esa es la figura que ustedes ven a la derecha que yo encontré. Tiene el caduceo, si lo ven, al lado izquierdo, sí. Dice, habiendo establecido ritos y ceremonias del culto primitivo, fue al oriente donde construyó 150 ciudades, de las cuales Edesa es la menos importante, y luego volvió a Egipto para ser rey. De este modo se le identifica con Hermes, como acabo de decir, pero hubo 5 Hermes, o más bien uno, que aparecía como algunos manús y rishis en varios caracteres diferentes. Aquí nos dice la señora Blavatsky que siempre hubo un Hermes, pero encarnaba en diferentes etapas de la cultura egipcia, con personalidades pues diferentes a la original o a la suya. Esto podría ser entendido así. Eh, y bien, hasta acá llegamos hoy. Hoy fue un repaso de los seres que nos han ayudado. Ya vamos a terminar esta. Yo creo que la siguiente sesión se termina esta parte y empezamos con Lucifer y Satán, que es un tema muy importante y que vamos a incluso analizarlo desde el punto psicológico también. A ver si hay alguna pregunta. No creo que haya demasiado porque realmente el tema es un repaso a los seres divinos que nos han ayudado. Si me permites, rápido, Isaac, Sí. por ahí en el chat subí los dos libros de la doctrina secreta, el Ah, uno que ya está traducido sí. y el segundo está en inglés todavía, pero de todos modos se los puse. Está bien que lo vayan viendo. Yo les pido a todos que den una ojeada para que si volvemos a estudiar cosmogénesis tenemos la traducción en español y está muy buena. Yo la tengo estudiando ya desde hace unas semanas nuevamente. No cabe duda que cuando uno vuelve a leer algo, hoy descubre cosas que no había yo descubierto la primera vez, o por lo menos las entendí, sí, mejor. Y eso es lo que me gustaría, pero el me gustaría a mí es muy relativo. Depende de todos, sí, cuando terminemos este material de antropogénesis. A bien, Luz Marina de Colombia, por favor. Sí, Isaac, gracias. Qué profundo, qué interesante y motivante es todo este estudio. Quisiera preguntarte si Ida y Pingala son las dos, digamos, energías o, bueno, esa sabiduría o esos canales de despertamiento humano y Chuchuma, que es la central. Entonces, la cabeza de la serpiente al final y esas dos Sí, alas, el chakra. qué quieren decir? ¿Que se iluminó, que ahí logró un desarrollo importante o simula también alguna parte anatómica del cuerpo humano, el cerebro? Mira, puede estar relacionada con la glándula que tenemos ahí, que es la que está en relación con el chakra de la coronilla. La pineal. Sí. Las alas tienen que ver con que está nosotros nos liberamos de la prisión de la personalidad, ¿no? En la realización, la iluminación, porque realmente es una iluminación, ¿no? Ujú. Es una conexión con lo eterno. Cuando tú y yo respiramos, la energía que entra baja por ida, llega a la base de la columna y sale por pingala. Lo hacemos tan automático que no lo percibimos.
Eh, y lo que busca el trabajo pranayama, pero con un instructor adecuado y que lo haya realizado él, que esa es la recomendación más grande, es que esa energía despierte a la serpiente y la serpiente suba hacia la parte, vamos a decir, ideal sería el chakra de la coronilla o el de la garganta o el del corazón o del pecho, que por lo menos son los chakras que nos divinizan. Ujú. Los demás que están bajo el ombligo y los demás centros, pues tienen sus bemoles si no hay una purificación adecuada. ¿Eso sería una energía como electromagnética o Es es una energía conocimiento? divina, se puede decir, la Madre Tierra nos da esa energía, todos la Ah, tenemos, ok. ¿eh? Ah, Pero el desarrollo de ella requiere meditación, una disciplina, una purificación y un buen instructor. ¿y la curvatura es que es serpeante y se combina la una con la otra como se entrecruzan? Lo que pasa es que se diviniza, se activa todo nuestro ser divino que todos traemos. Ok, Es lo que te puedo decir en términos generales. Pero vale, el mal gracias. uso de ello puede llevar a problemas graves. Ujú. Ya lo ha habido, ¿eh? Ya lo ha habido. Gracias a Gracias. Richie o Ricky, el pleyadiano. Hey, gracias. Buen día para todos. De favor, quería preguntarte de las civilizaciones donde han venido todos esos humanos dioses que han impartido instrucciones a la humanidad en las diferentes civilizaciones primarias alrededor del mundo. Sí. Hoy en día, ¿dónde los podríamos encontrar? O hoy en día, ¿cómo podríamos interactuar con ellos? O sea, nos abandonaron, ¿qué se hicieron? Pues mira, normalmente aparecen cuando empieza una raza, ¿sí? Porque está en un estado primitivo, porque olvidaron por las catástrofes que han habido, olvidaron el conocimiento, se salvaron unos cuantos, los sabios se murieron, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que haya necesidad de estos seres divinos, primero inspirar a la gente y después incluso venir como patriarcas, como profetas, como seres sabios en diferentes pueblos, los ha habido. Por ejemplo, en México la función de Quetzalcóatl, esta serpiente emplumada, tiene esa función porque trajo conocimiento, sabiduría a los pueblos donde estuvo. O sea, casi todos los pueblos han tenido eh, seres sabios que han participado para ayudar al pueblo en su evolución. Actualmente, mira, un verdadero ser de este calibre no se va a poner a dar, a mostrarse, ni a decir yo soy fulano, y el momento en que alguien se descubre y se dice que te está engañando. No, no es su función aparecer en el público porque ya sabemos cómo se gasta ese tema. Y se les puede distinguir porque por tener una calidad humana muy grande, una sabiduría también. Y sí los hay, yo siento que sí los hay, si no de esos elevados calibres, seres muy desarrollados que hay entre nosotros. Bueno, pues el mismo Krishnamurti era un instructor del mundo, que así se le llamó, ¿no? Maestro del mundo, que en su momento él aportó un conocimiento y su literatura lo dice ahora mucho y sus vídeos que tenemos también, un conocimiento que es transformador también. La señora Blavatsky de alguna manera también hizo esa función, pero desde la ficción de la sabiduría oculta. O sea, estos seres, como la señora Blavatsky, como Krishnamurti, como el Buda, como el Krishna, es que son seres mucho más ascendidos, vamos a decirlo así, en términos generales, como el Cristo, como Mahoma, etcétera.
Moisés, eh, hicieron una labor de influencia en su momento para ayudar a la humanidad primitiva en diferentes aspectos, no, podrían ser muy buenos comerciantes, pero se puede decir que eran muy materialistas, influyeron para disminuir el materialismo y despertar más lo espiritual, ¿no? Entonces, ahora es posible, yo no puedo negar, yo no tengo a la mano la manera de saber quiénes son y quiénes no, pero se distinguen por esa sabiduría, por esa paz interior que se transmite a los demás, ¿sí? Por ese amor a toda la humanidad. O sea, los principios que profesamos en la teosofía tienen que ver con esa calidad. Pero, no sé, puedes distinguirlo. Quizá a lo mejor cuando alguien tenga esa calidad y esté entre nosotros, pues podemos decir, mira, yo creo que tiene mucho de esa inspiración superior, ¿no? Hay mucho farsante ahora. Ese es el gran problema. Pero Mucho- como decía que, perdona, pero como decía que bajaron de los cielos, los vieron bajar de los cielos y habitaron entre los hombres dándoles instrucción en todas las Sí, artes. sí. ¿Tú de dónde Entonces, ¿dónde están? vienes? ¿Tú de dónde vienes? Pléyades. Tú Pero eso bajaste de los cielos, Iki. no, yo soy encarnado. Los que son bajados, que los vieron bajar del cielo, ¿de dónde están las civilizaciones de ellos? Mira, todos tenemos lo divino. Somos dioses. Acuérdate lo que dice el Maestro Jesús. Sois dioses y no os dais cuenta. Algo así dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Lo que pasa es que pues, estamos tan metidos en nuestro mundo, tan distraídos. La distracción es el veneno tremendo. Y vivimos en el mundo, algunos para sobrevivir, porque no tienen para sobrevivir, entonces entregados a ver qué como hoy, porque no tengo, porque mi familia, por esto. Otros porque tienen exceso de cosas, entonces ya no saben qué hacer con tantas cosas y gastárselas. O sea, esa distracción, ese vivir hacia afuera, que tiene una función, debe ir con el tiempo, regresar a vivir hacia adentro. Y eso es lo que está impidiendo que la gran parte de esta humanidad pues se dé cuenta, ¿no? Ahora, de que sí hay seres superiores, sí los hay. Además de los pleiadianos. Gracias. Sergio, por favor. No, Dani primero, después Sergio. Bueno, está Dani, Sergio primero, después Dani. Gracias, Isaac. Isaac, ahorita me estaba acordando que Leadbeater en uno de sus textos, en el cuarto capítulo, menciona, no tengo claro si él menciona entidades, pero no sé si al decir entidades se refiere a jerarquías o Sí, sea lo mismo. sí, Cuando dice la interacción con, porque dice que son entidades o seres que que estamos compartiendo el planeta con ellos, pero es rara a la vez la interacción, por así decirlo. En mis palabras lo estoy diciendo, ¿no? sí. Podría ser, interpretarse que se está hablando de este tipo de, pues ya tengo la confusión si son jerarquías o entidades, ¿no? Ya ahí no estoy entendiendo bien la diferencia, pero conforme a los mitos que estamos repasando ahorita, o ese aspecto cultural de los egipcios, los caldeos y todo esto, se podría tomar en cuenta, por ahí podría ir, o sea, interpretar esa idea de que se Mira, trata de estas. lo que pasa es que jerarquías hay muchas. No te puedes imaginar la inmensidad, desde las más espirituales hasta las más materiales. Las que están más cerca de nosotros, están muy materializadas, ¿sí? Son seres divinos, vamos a decir, seres superiores, seres angélicos, por no decirlo de otra manera, para que me puedan entender, pero que se diferencian poco de los hombres, ¿eh? Sí, hay muchos de ellos son hombres, seres humanos que desencarnaron y que por alguna razón se quedaron a formar parte de esas jerarquías. O sea, hay seres humanos y seres divinos combinados, ¿no? Mm. Eh, Ahora, hay otras entidades, bueno, las entidades de la naturaleza, los sílfides, los gnomos, todos ellos, pues son formas de energía inteligente hasta cierto grado, porque hay de todo,
que participan en la ayuda a la naturaleza para mantenimiento y generación. Están muy ligadas a la madre naturaleza. A esa pues se les podría llamar seres, pero no son más, yo no niego que pueda haber ahí algunos sabios, pero no son más que en un nivel vamos a ir más inferior que la raza humana. Aunque te aseguro que hay muchas de esas entidades son mejores que algunos humanos, como está la cosa ahorita. Entonces, lo que quiero decirte es que hay una cantidad inmensa, inmensa. Mira, se dice en la doctrina oculta que cada uno de los 7 planetas tiene una jerarquía. Y estamos hablando de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, ¿sí? El planeta este que está más cerca de Mercurio y uno que está junto a la Tierra, a la Luna, que no lo vemos. Tienen jerarquías inmensas. La Tierra tiene la suya, pero nosotros estamos supeditados a Venus, ¿sí? Porque no somos un planeta sagrado. La Tierra no es un planeta sagrado. Entonces, ya ahí te hablo no de cientos, de miles de seres, así miles, que se dedican como constructores a ver muchas actividades en toda la estructura de este sistema solar, no más de nuestro sistema solar. Y todavía nos faltan las jerarquías de Urano, de Neptuno, de Plutón y de otros que pueda aparecer por ahí, que dicen que anda por ahí el planeta, que dicen que es el 10º planeta, ¿no? Algo andan diciendo. No más el sistema solar. Pues imagínate, creo que el otro día decían que la galaxia tiene 3 billones de hablo de billones de estrellas con posibilidad de tener planetas, y de esos planetas 1 o 2 billones pueden ser habitables. O sea, cada uno de esos sistemas, vamos a decir solares, tienen también sus jerarquías. Entonces, es infinita la cantidad de seres que nos rodean. Muchos a veces intervienen en la experiencia humana porque por la ley kármica ellos echan la mano en algunas cosas, casos excepcionales, pero los hacen y ayudan. Y también está la jerarquía de la oscuridad, ¿no? Acuérdense que esos cuates nos traen fritos a todos, ¿sí? O sea, como hay de luz, imagínense, hay luz, los que son una combinación de luz y oscuridad y los oscuros, por no meterme con otros. Pues todos ellos están alrededor nuestro, en diferentes planos de manifestación, influyendo en nosotros. A veces para bien, a veces para mal, por nuestras debilidades y nuestras, no sé, acciones negativas que todos cometemos. Y que a veces el karma exige que haya una tentación o un aspecto. No sé si a ustedes les ha pasado, así nomás pónganse a reflexionar. ¿No han tenido alguna vez un pensamiento que se dieron cuenta que no era suyo? Piensen. Estaban ustedes bien, equilibrados, y de repente tuvieron un pensamiento raro, diferente, que incluso les hizo sentir mal, porque también va con emoción. Si lo han tenido, puede ser de dos. O el ambiente en donde estaba cargado de entidades oscuras y de pensamientos negros, o algunos seres de este tipo influyeron en ese momento por alguna razón de tipo kármico. Nomás para que vean ustedes que no estamos solos. No lo hemos estado nunca. Simplemente incluso el ser interior, el que observa y vigila nuestra vida, llama el vigilante silencioso, el observador que está, no nos juzga, no se mete, nomás nos ve qué hacemos. La mente superior, ¿sí? La relación con el alma, con Buddhi. Él está observándonos siempre. Entonces, en ese caso, puedo decirles a ustedes que no estamos solos, ninguno, nunca lo ha estado, aunque se sienta solo. Otra cosa es eso. Quizá porque vive más hacia afuera, quizá porque hay necesidad de hacer más firme, asegurar su
porque tiene temores de quedarse solo, y todo ese tipo de cosas es la estructura personal. Que debemos superar esa debilidad porque eso lo traemos de otra vida, ¿no? Abunda mucha gente que se siente mal por estar sola. La soledad así nos marca, mucha gente le ha marcado. Y es necesario que reflexionemos y nos demos por qué la soledad me lastima. ¿Por qué? Porque en el pasado no cultivé lo necesario para estarme, sentirme, porque necesitamos estar tanto en soledad como con los demás. Hay un equilibrio. Pero hay gente que vive totalmente, constantemente luchando por no estar nunca solo y siempre estar atento a algo o distraído. Requiere que se detenga y reflexione. Creo que me extendí un poco por lo que acabo de decir. Sí, oiga, Isaac, cuando usted dice diferentes planos, o sea que podrían estar distribuidos en los diferentes 7 planos de los que se Sí, mencionan. sí. Ujú. Los más cercanos a nosotros son los que están en el plano astral y el mental. Sí, bien, bien. Porque ahorita, por ejemplo, yo creo que estamos sobre el cuarto o quinto nivel del plano astral. Recuerda que el plano astral está desde la Tierra, bajo tierra, hasta la Luna. Ujú. Y de la Luna al Sol, el plano mental. ¿Sí? Que está dividido en 7. Por eso algunos astronautas, cuando le han dado la vuelta a la Tierra, han oído cosas y no eran de la radio ni de nada por el estilo. ¿Sí me comprendes, Sergio? Sí, Entonces, sí. habría que analizar. Ahora, hay más abajo, pero ¿para qué meternos en el Avicii y cosas así? Ya tiene lo suyo, eso no tiene caso. Son cosas más oscuras, ¿sí? Pero ya así de entrada, de aquí a la Luna es el astral. Y de la Luna al Sol es el mental. Y todavía ahí falta el búdico y el otro también. O sea, pues se puede decir que todo el sistema, eh, el Sol actúa como el corazón y bombea todas las energías a todos los planetas. Eso lo dice mucho, o sea, cuando viene la muerte, nuestra mónada no se queda de acuerdo a la enseñanza oculta, no se queda en el plano, ¿cómo se llama? En este plano en el de Bachan, sino que sigue su viaje. Ahí se queda la estructura personal de la mente, lo mejor que nosotros fuimos. Y la mónada sigue su viaje hacia los canales de energía que el Sol está mezclando. Esto viene en la obra de Purukar. Está un poco más claro, por lo menos yo lo entendí así. Y nos recicla todas las energías. Y cuando volvemos, los átomos de vida con los que encarnamos, los del cuerpo que usamos y de los vehículos que hemos dejado, después de reciclarse, vuelven a nosotros para formar la siguiente estructura de la personalidad, cuando volvamos a reencarnar. Pero ya me estoy saliendo. Vale. Entendido, Isaac, gracias. Sí, a ti, Dani. Gracias, gracias a todos. Buenas tardes de nuevo. Isaac, eh, oyendo la charla, hablar de esos grandes seres que nos han ayudado continuamente, me lleva a pensar de que ellos quizás son, y corrígeme si estoy equivocado, aquellas mónadas Sí, que fueron ya, ¿cómo te diría? En la cadena lunar ya habían purificado y vinieron cuando encarnaron aquí, vinieron en la primera por sus encarnaciones, han pasado por esos estados, no quizás de estado de conciencia tan bajo, pero cuando vinieron de la tercera raza en adelante para ayudar a la humanidad, que se convirtieron en aquellos guiadores de la humanidad. Estamos hablando de esos mismos seres queridos ahora que tú me estás diciendo. Son las mismas mónadas en evolución. mira, ya lo habíamos dicho, las mónadas que reencarnamos de la cadena lunar, las que sí se liberaron en la cadena lunar, nos dieron el doble etérico, el cuerpo de la sombra en la primera raza.
¿sí? Envolvieron a la mónada con lo que es el doble etérico, el Linga Sharira. Los siguientes pero al terminar su labor, se separaron y se retiraron. Es lo que dice la doctrina oculta. Los que encarnamos como mónadas, tú y yo y todos estamos aquí, muy probablemente no logramos terminar nuestra evolución como seres humanos. ¿Sí? Nos faltó, no maduramos. Y los siguientes que encarnaron como humanos son los que no terminaron bien como animales. No, que terminaron bien como animales en la luna, en la cadena lunar, y ahora se convirtieron en humanos. Y una parte de los que no terminaron bien como animales se fue a otra cadena. O sea, ahorita estamos una mezcla de los que no terminamos bien como humanos, de los que terminaron bien como animales. Solo estamos encarnados. Por eso la evolución y la madurez de las mónadas, además no todas entraron en la época Lemur. Unas entraron en la época Lemur, otras en época Atlante. Las que entran más tarde están menos. ¿Ves que dicen que entran por oleadas? ¿Sí? Entró una primera oleada y eran la que más se desarrolló. Eran los sabios y las siguientes oleadas fueron casi al final del Lemur, las siguientes a principios del Atlante y probablemente a mediados o finales del Atlante entró el resto. Entonces, por eso ves los diferentes grados de madurez, porque la madurez la da la cantidad de encarnaciones con las que estamos Mi llegando. hermano, me refiero a aquella mónada ya liberada, que ya purificaron su karma Sí, en aquella cadena terrestre. sí. ¿Serán aquellos guiadores de nuestra humanidad ahora? Mira, yo nomás tengo el ejemplo del Buda, que viene del sexto globo. O sea, por alguna razón, eh, el Buda vino o sea, de dos globos posteriores, ¿no? Ni siquiera del quinto, del sexto. Y aquí, después de algunas encarnaciones, se convirtió en el Buda y dio un mensaje que sigue siendo muy importante. Se puede decir que seres así han venido, sí, no voy a negarlo, porque Krishna en realidad sí fue un ser que existió, ¿no? En una etapa. Lo mismo se puede decir, bueno, del Buda ya lo decimos, también de algunos de los principales personajes de Ajá. la Sankaracharya, que era casi un santo, ¿no? Una encarnación. Jetsun Kappa, que fue el reformador de la tradición budista en el Tíbet. Milarepa, o sea, grandes rishis, Nagarjuna, el traductor, o sea, los que yo me acuerdo, pues tuvieron ciertos elementos, ciertas formas en su estructura que de alguna manera representaban quizá inspiración, como ves lo que dice el Dalai Lama, yo soy una forma de Avalokitesvara, una divinidad encarnada. Entonces, eh, no tiene que venir forzosamente la entidad completa, sino que parte de ella te penetra y te inspira. Y llevas, como el caso de Krishnamurti. Krishnamurti fue un instrumento para ser el maestro del mundo. Exactamente. Sí, en ese sentido sí. Pero como somos un poquito cerrados y no creemos pues decimos, no, eso no es verdad, no puede ser. Bueno, también nos hemos vuelto escépticos por el materialismo en el que estamos sumergidos, pero bueno. Sí, muy bien, Dani. Noé es un Manú. Mira, el Manu Vaishvata es el que es considerado Manu, que es el Manu de la raza, ¿sí? Ujú. Y Noé, mira, yo tengo un poco de duda en esto. Esdras estuvo sacando mucho del conocimiento caldeo y de los sumerios para hacer la literatura del Antiguo Testamento. El profeta Esdras. O sea, copió las tradiciones,
estuvieron ahí creo que 1 o 2 siglos, o no sé si más, como esclavos, bueno, aprisionados allá, se los llevó, los caldeos se los llevaron a esa parte del Medio Oriente. Y él, mientras duró eso, pues escribió, ¿no? Y adaptó las leyendas caldeas, sumerias, eso lo estamos estado viendo, ¿no? De otros diluvios que ocurrieron. Entonces, pues mira, Noé puede ser real desde un punto de vista, o puede ser una copia de uno de los héroes caldeos, ¿no? Yo me quedo así, porque además no hubo nomás un diluvio, hubo varios diluvios y no todos fueron universales, algunos fueron locales, ¿sí? En un programa de la National Geographic salió que Mesopotamia, toda esa zona, pudo haber tenido 3 o 4 diluvios, pero porque el río Éufrates era inmenso, se anegaba junto con otro río que andaba por ahí, el Tigris, y se llenaba todo de agua, es como un diluvio, ¿sí? Esos son diluvios parciales, pero pudo haber habido diluvios universales, quizá como, bueno, vamos a pensarlo así. El hundimiento de la Isla Blanca no fue un diluvio universal, fue Parcial. parcial, pero por Sí. supuesto acabó con todo un pueblo, bueno, pues desaparecieron los atlantes, ¿no? Aunque los sobrevivientes poblaron la tierra, y ya desde antes habían emigrado los futuros eh, participantes de la quinta raza, acuérdense que salen antes de tiempo. Sí. Es lo que puedo decirte. Gracias, gracias, Ya, infinita. al contrario. Sí, Chuy. Gracias, ofrecerles una disculpa por lo que les voy a decir. Sé que no es el medio adecuado. Ahorita me acaban de informar que José de Miami, pues ya desencarnó a las 9 de la mañana. A los que José Álvarez, a los que lo conocemos o los que lo conocimos durante mucho tiempo por estos medios, por ahí hubo una oportunidad que pues no se llegó a dar. Lo iba a conocer yo personalmente allá en Mérida y pues por azares del destino no lo pude llegar a ver, pero pues esperemos que su viaje hacia las estrellas del universo tengan la luz necesaria para que su viaje sea con mucha iluminación. Gracias, perdón por No, la no, noticia. estuvo bien, Chuy. Gracias a ti. Ver Mari, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Es un poco colateral y surge a partir del comentario que usted hizo sobre, ¿y no sienten a veces que hay un pensamiento que dicen, bueno, ¿y de dónde viene este pensamiento? Yo nada menos recientemente preguntaba en el estudio de Plan Divino de los domingos sobre esta idea de los parásitos y yo astrales, ¿no? Porque Sí, también he oído que sí. hay parásitos astrales. Y de pronto también es como, siempre se le vienen a uno ideas y es como si el universo también se confabula para traerle como muchas ideas, ¿no? Y bueno, una cosa son los parásitos astrales, pero también he pensado que de pronto tenemos, o sea, pensamientos que parecerían que no son de esta vida nuestra, pero que les atribuiría yo una connotación de lo que llamamos reminiscencias, ¿no? Eso, y también pensé, bueno, más bien leí ayer en este libro de Ramacharaka de 14 lecciones sobre filosofía yogi, si me permite leer un pequeño párrafo, Sí. y es todo que converge un poco en esta idea que usted planteó y que a mí me ha traído un poco como pensando, ¿no? Dice, veamos ahora y cómo y por qué medios queda influida la mente instintiva. Hay un sinnúmero de procedimientos conscientes e inconscientes que pueden resumirse en 3 clases generales a saber. Primero, la sugestión personal. Sí. Sí, de seres más fuertes, no necesariamente dice más espirituales, pueden ser muy instintivos, pero son más fuertes. Influencia mental presente y a distancia, que sería También. la segunda. Y Sí. la tercera, Les habla con influencia Krishnamurti.
¿sí? Ajá. Y la tercera, influencia hipnótica. Estas tres clases suelen combinarse entre sí, pero conviene distinguirlas para mejor comprenderlas. Bueno, ya va a explicar sobre ese punto, ¿no? Pero entonces entiendo yo que este asunto de pensamientos que de pronto le vienen a uno, en realidad tiene muchos orígenes, ¿no? Sí, estamos Posibles. muy expuestos, Bermari. Mientras Ajá. no tengamos una disciplina mental, Ujú, significa observar nuestra mente. O sea, yo creo que ustedes pueden observar su mente, se pueden hacerlo, ¿no? Yo veo mi mente como la tengo, no tengo, ujú, busco eliminar cualquier pensamiento y digo, la mente está en blanco. ujú. No sé, no es fácil, pero que la meditación debe ser la herramienta. Pero si yo puedo tener la mente en blanco, lo que entre no es mío. Yo digo, oye, oye, ¿de dónde viene esto? Sí me comprende. Sí. Ahora, no es fácil porque la disciplina requiere una atención constante y observación constante. Usted en la mañana se levanta y de repente le viene un pensamiento, y a mí me venía hace muchos años un pensamiento de, no sé, de un sabio. Digo, yo, ¿por qué voy a pensar en ese sabio si yo no tenía que ver nada con este pensamiento? ¿Sí? Pues ya decía, oye, Probablemente una de dónde salió? reminiscencia. Ahí a veces te da uno cuenta. Cuando sale del sueño se Ujú. puede dar cuenta si le viene algo de golpe. Bueno, si salgo y tengo ganas de ir al baño, pues no, eso no es pensamiento, eso son necesidades. Pero si Claro. viene un pensamiento y dicen, ¿yo qué tengo que ver con este? Yo me acuerdo que tuve en Madrid, recién estudiaba yo ahí doctorado, que tuve un pensamiento con Kabalev, es un maestro de Cábala que había muerto. Yo decía, mientras no venga ese cuate a querer contactarme, pues no sé por qué me vino ese pensamiento. Entonces, sí se puede detectar y, por supuesto, evitar. Pero la mayor parte de la gente no tiene ni idea de cuánto lo bombardea, sean los lugares, sean las pistachos estas astrales, sean por karma, que normalmente es por karma. Si su aura no tiene, no está media limpia, está media sucia, pues van a entrar cosas, ¿sí? Y y su gestión a larga distancia. Miren, los grandes magos un buen mago sugestiona perfecto. Ahora, se distinguen entre los magos en dos. Los blancos lo van a sugestionar a veces, pero a veces como que le piden permiso y van a ser siempre positivo. Y si son oscuros, si son los hermanos de la sombra, pues eso, no, eso ni le piden permiso. Y entonces se lo agarran. Entonces, estamos sujetos a eso. Pero mientras la persona no es consciente, pues vive como en una especie de nube en que todo es bonito, el bien y el mal, y Pues oh, veo. bueno, hago el sexo y voy a mi trabajo y me peleo con fulano y le doy de besitos a sutana y así ando viviendo la baba, como decía Uspensky, muchos llegan y se van como llegaron, sin ser conscientes, ¿sí? A mí me llamó la atención ese, muchos llegaron, encarnaron, y al morir se van igual, bueno, igual en el sentido de que no despertó la conciencia, no se dieron cuenta por lo menos de ciertas cosas, ¿sí? Que ese es el reto que nos da la enseñanza oculta, despertar, darnos cuenta. Creo que la mayor parte de nosotros sabemos que la muerte no es el final, y eso se lo debemos gracias a la enseñanza oculta. Y no solamente a que nos describa muy bien la señora Blavatsky el proceso, sino que algo en nosotros dice, es así. Pero sí, sí, Bermari, el tema de la infección mental es muy fuerte, casi siempre, y en las grandes ciudades es tremendo, porque hay muchos pensamientos Gracias, flotando. gracias, gracias. Gracias a ti, Bermari. Bueno, yo ya no veo por aquí. Vamos a cerrar nuestro estudio con la invocación, si están de acuerdo. Cerremos un momento nuestros ojos y repitamos lo siguiente internamente. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura.
Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que es uno con todo lo demás. Así sea. Y gracias a todos, Chuy.